Pero, chaval, no pensar yo controlar tu vida, ¿ha? Esto no está bien, ¿ha? Esto no está bien. No pensar yo controlar tu vida. Ejemplo, cuando, chámame, hacer eso, hacer eso, hacer eso. No, tú tienes cosas. Buenos días, señora. Hola, buenos días. Qué guapa. Gracias. ¿Dónde hoy? Voy a pasear Siya. en el aeropuerto. Después volver. Ayan po si Tia Cesa. Chamame, mirror aquí. Sa the camera. Así. Ayan. Ngayong araw po mga amigo ay tatanungin natin si Tia Cesa sa loob po na halos sa 3 buwan pag-i-stay dito sa Pilipinas. Ano ang kanyang masasabi? Ano ang kanyang naobserbahan sa kanyang mga anak? Pero napansin niyo po si Chamame ang dahil pagbabago. Chamame, no? Mira tu piel hoy. Muy bien. Muy bien. Bonito sol. Después cuando tú vuelves hay mucho pica de mosquito, No, no? no tener pica, pica. Dati nung nandun si Chamami sa Equatorial Guinea, pagkabalik niya galing ng bakasyon, marami kagad siyang lamok. Mosquito antes mucho, cuando tú volver aquí, no? Sí, mi país tropical. Tropical, ajá. Chamami, yo quiero preguntar tú, ha? Cuando tú vivir aquí 3 meses, ¿qué tú observar todos de lugares para los niños, ¿qué tú observar tus niños, cambiar tus niños o empadar, okay, yo no sé, no? Sabi ko kay Chema, may obserbahan niya sa mga anak niya mula nang bumalik ng stay sila dito sa 3 months. Sí, mi observación. Observasyon tus niños. Sí, cuando llegar tenían que cambiar de la clima, tiempo, había mucho calor, ahora frescura por el tiempo climático. Pero también los niños no se acostumbraban con la comida, pero ahora ya comen todo. La salud han cambiado, mucho cambio. Umpisa de comida antes no. Cuando vinieron aquí no saber esto todo comidas, sí, ¿no? Cuando vinieron aquí no conocían mucha sí, comida. porque de ingredientes diferentes. Cebolla, no comen tomate, no comen comidas así, hamburguesa, no comen lechuga, pero ahora han acostumbrado, ahora ya comen cebolla, ya comen lechuga, comida. Vale, yung explicar mi lingwahe. Sabi kay ni Chema, may napansin niya sa mga anak niya ng pagdating dito. Syempre, yung lugar na ito ay presko, tapos ay yung mas malamig po dito sa atin sa Pilipinas kumpara sa Equatorial Guinea, lalo na sa amin kahit papaano pagka nasa bukid mahangin-hangin, hindi sa kanila pagka mainit talaga sobrang init. Pero ang nakapagtataka ngayon, nagbabago na yung klima kasi sa Equatorial Guinea, parang hindi na siya ganun kainit. Yun ang napapansin ko. So ang sabi ni Tia Celsa ay yung mga anak daw niya ay dati na pagdating dito, yung mga pagkain hindi masyadong nakakain dahil may mga ingredients po tayo mga amigo talaga na wala doon. So minsan pa nagluluto ako doon yung mga pagkain na niluluto ko doon kulang-kulang sa ingredients, pero pagdating dito kompleto na sa ingredients, kaya naninibago sila sa pagkain. Yung hamburger dito dati like yung mga burger na yung mga Burger King na yan, yung mga ganyan, hindi nila masyadong nagugustuhan kasi maraming mga ingredients, pero mas natatype pa nga nila yung mga burger machine, yung mga ganun. So sabi ni Tia Celsa ay nakakapag-adjust na yung mga bata. Chama may sabi ni ejemplo de sa mga bata kasi ito po yan, los niños alas observasyon, alauna madaling araw gising pa sila, alas 2 madaling araw gising pa hanggang alas 4 gising pa sila, tapos konti lang yung tulog nila nung pagdating nila dito, ang tagal nilang nag-adjust sa pagtulog. Tapos sinasabi nila Belgium na kapag ka daw natutulog si Chamame late na, kaya sabi ko bakit kaya gano'n, nung pala nag-a-adjust pala sila sa sa pagtulog, pero ngayon okay na. Tapos pati yung sa paglabas, después yung may observation na para ito may observation naman
para ti. Antes, cuando tú estás en la carretera, tú enfadar con los niños, tú pegar los niños, pero ahora no cambiar. Ahora cambiar, chamame, solo callar su boca. Después, cuando quiere pegar niños, está en casa. Sí. Ayun, nagbago na si Chamame, mga amigo. Noon na dati talagang pinapalo niya yung anak niya kahit nasa labas, pinagagalitan niya, ganun-ganun. Ngayon, nagbago na siya. Sa loob na lang siya ng bahay nagagalit. Oh. So, di ba, ang laki pagbabago. Congratulations, Chamame, choca mi, por favor. Sí. Cambia. Sí. Porque antes tú no escuchas a mí, ¿no? Sí, yo escucho a los niños cuando están en el coche así, hablan. Habla. En casa no hablan mucho, en el coche hablan, pero ahora ya han cambiado. Cambiar. Ya sabemos que estamos en el coche, callar. Así. Desde niños. Ya no hablan. Ano habla? Si. Oo, ngayon hindi na si Chamami nagagalit kahit nasa kotse kami. Hinahayaan na lang niya yung mga anak niya kung nag-aaway o naglulukuhan o nagbibiruan. Ang laki nga ng pagbabago ng TSS eh. Pero antes, no escucha mi, ¿no? Yo llevaba mi palo. Chamame, por favor, no pegar los niños. No pegar. Después tú dicho, no, yo pegar mis niños cuando yo quiero. Yo he dicho, no, esto Pilipinas, no Guinea. Filipinas, problema. Problema. Cárcel, Chamame. Yo también cárcel. Ayun, na-explain ko kasi kay Chamame yun na pwede siya makulong, lalo na pag may na-videohan siya. Yun yung, yun naman ang naobserbahan ko sa kanya, hindi na siya ganoon. Tsaka hindi na siya nagagalit basta-basta kapag yung mga anak niya ay matigas ang ulo o malilikom. También Chamame, que tu observación tu niños. Hoy, ahora no salir, ¿no? No, ya no salí. Ajá, también tus niños no salir. También, no como antes. no. Mira a Amir, no salir. No, ya no sale. No salen, sí. Ya acostumbrados. Antes vivíamos sin cerco. Sí. Pero ahora estamos dentro del cerco. Ya saben, cuando salir no se puede. Y sí, después, Chamame, explicar a tus niños aquí. Puede robar también. Sí, ya saben que aquí se puede robar. Puede robar, sí, puede matar. Puede pasear así. No puede pasear así. En la vida sí. no quiere así, libre, no. Libre, no. Ya sabe, hasta sí. Sofi ya sabe. Hasta sabe, sí. Ya sabe que no hay que salir. Puede eso cuando tú pueden solo cuando el coche ha venido para pasear. Ajá, no, sí, para sí. salir así, pasear, no. Pasear. So ayun po mga amigos doon, naobserbahan din po na yung mga bata po hindi tagal lumalabas sa loob lang ng bahay. Yun ang napansin namin kahit na saka may nakalak na yung pintuan nila, kahit minsan nakabukas yun, hindi naman umaalis yung mga bata. Kasi hindi na sila lumilibot, no? Oo, hindi kagaya dati ng una, no? Amir, antes, pasear. Sí. No saber, decir, no tiene problema cuando, ¿quién va a robar yo? Él ha dicho. Ayan, so, ayan ang sabi ni antes pasear. Antes pasear. Pero ya saben que aquí no se anda a pie. Aquí, este país no se puede andar a pie. Ajá, sí. Oo, hindi kasi pwedeng lumakad dito na lumakad-lakad lang. Sí. So, in-explain ko yun. Pero yo explicar. Sí, cuando yo explicar, hacer, sí, escuchar. Sí, ellos veían antes que... yo mismo también no sabía, pero ahora ya sé. Sí. No andar a pie así. Sí, hay no pasear así. Sí, porque hay muchas cosas aquí. Hay muchos coches, hay mucha circulación, hay muchos policías aquí. Ajá. No se puede andar así. Sí, y también cuando tiene, ejemplo, cuando pasar después coger a otra persona. Sí, esto es problema para mí, porque yo tengo obligación para tu familia. Sí. Así yun, na-explain ko kala Chamame na malaki obligasyon ko sa kanila, responsibilidad, eso responsibilidad. Cuando hacer mal con tu familia, esto problema para mí. Porque tú sabes, yo hacer firmar de inmigración, cuando tiene problema para tu familia, esto mi responsabilidad. Problema para mí. No así. Así, yun sabi ko, ako kasi ang nakapirma doon mga amigo sa immigration na kapag kami nangyari sa pamilya ni Chamame, ako ang mananagot. Yun ang ina-explain ko. Kaya ngayon, hindi na po sila lumalabas, especially si Vivian tsaka si Amir. Yun po. Tapos, pero que tu observación para tu niños. Antes, aquí estábamos acostumbrados a cargar agua en el pozo. Sí. En el grifo, pero ahora solo entrar en el baño. Sofi baña hasta 4 o 5 veces. Sofi, ¿qué pasa? Aquí no se compra agua. Ajá, sí. Bañar, mamá. Bañar. Aquí. Sí, aquí pagar de agua también, Chamame, pero no está caro. Sí. Solo, ¿tú sabes cuánto? Solo 2,000 de franco. Así, no está caro, barato. Pero hasta tú cansar de bañar, no tiene problema. Sabi ko kasi mura po mga amigo ang
mura ang tubig sa amin, 200 plus lang yung minimum. Kaya sabi ko kahit na hindi nila kayang ubusin yung minimum na yun, kaya sabi ko maligo na maligo. Kaya si Sophie 3 beses, 4 beses na naliligo. Kasi doon sa may Equatorial Guinea sila ay nagbubuhat ng tubig. También pero yo habla la verdad, también de agua de Guinea sucio. So yo habla la verdad. Aquí tiene filtrar, tiene también clorina. También tiene cloro. Aquí tiene cloro, pero eso cloro no para gastar tu cuerpo. Mucho cloro. No para gastar tu Para bacterias. para bacterias, sí. Dito kasi may chlorine kasi yung tubig dito, tsaka napipilter. Sa Equatorial Guinea sobrang dumi po talaga ng tubig. Yun ang sabi ko kaya Tia Celsa. So, y también pero de costumbre tu niños, ¿qué cambiar? ¿Qué tú observas? Han cambiado. Ya no juegan así, brutalmente como estaban antes, así. Así. Desordenadamente. Yo mismo aquí jugábamos así, pero ahora Ajá. ya van cogiendo ritmo de aquí. No mucho ruido. No mucho ritmo. Oo nga eh. Ya sabes que Ajá. no se puede jugar balón por la noche, la gente duerme. Saber así. Sí, ya sabes. No se puede Pero hacer. antes no saber. No, antes jugábamos balón así de noche, de día, noche, ajá. hasta las 3. Ajá. La madrugada a la 1, Así. sin dormir. Sí. Ay, sabi nga ni Chamame, Pero ahora mga na-observe niya sa mga anak niya ay hindi na rin daw naglalaro ng football. Kasi dati daw alas 3 hanggang alas 10, alas 4 naglalaro ng football yung mga bata at maingay. Ngayon, natutunan na nila yung na-observe niya sa mga anak niya na sinabihan niya na hindi na masyadong nag-iingay. So, kapag kami mga pa-surprise na lang tayo, tsaka po sila nag-iingay. Nakakatuwa naman, ang daming pagbabago sa kanila. Oo. Nagdami ng pagbabago sa buhay ni Tia Celsa, sa ugali, no? Tu costumbre cambiar hoy. Sí, Todo también los niños también han cambiado. Sí, tu niño también no cambiado. pueden- como Y ahora también sí están en casa, ya no pueden salir. y también, chamame, cuando yo decir una cosas, escuchar. Sí, ya No, escuchan. escuchar, ayun, escuchar todo tus niños. Cuando yo dicho, eso no puede, eso puede, no? Pero, ayun, sabi ko kay Chamame, yung mga anak niya ay nakikinig sa akin, yun ang totoo. Pero, yo preguntar, Chamame, tú pensar, yo como, mira mi mano, no? Como así tú, esto, No. para controlar. Tú pensar, yo controlar tú. No pueden. Pero tú no pensar así. Ajá. Porque cuando tú pensar yo controlar tú, hablar conmigo para yo saber. Porque cuando yo decía, Chamame, tú quieres así, cuando no quieres no tiene problema. Cuando Chamame, tú quieres ir ahí, no tiene problema cuando no quieres, ¿no? Ajá. Pero Chamame, no pensar yo controlar tu vida, ¿ha? Esto no está bien. No pensar yo controlar tu vida. Ejemplo, cuando Chamame, hacer eso. No. Tú tienes cosas para tu cuerpo y tus niños. Yo no puede hacer controlar para tu familia. So, tú tienes decisión, así, tú tienes decisión. Cuando quiere, cuando no quiere, no tiene problema. So, ayun mga amigo, sabi ko kay Chamame, naiisip mo ba na kinokontrol kita o nakokontrol kita? Sabi ni Chamame, hindi naman daw. Oo, sabi ko, kasi may lahat ng mga bagay po mga amigo ay siya ang may decision at masaya siya. Pero ahora, yo preguntar una vez, ¿tú contenta o no? Sí, yo contenta. Todos los días estoy contenta. Masaya daw po si Chamame, araw-araw masaya daw po siya. So ayun po mga amigo, ito po yung nangyari o ito mga na-obserban ni Chamame sa loob ng 3 buwan o sa mga kanyang mga anak. Yung mga pagbabago po sa kanila. So ayun po mga amigo, salamat po at God bless.